había llamado yo para hablar de esta. Sí, gracias. Hicimos un resumen, solo para aclarar un poquito sobre la ley de Mendel. Son 3 leyes de Mendel. La primera habla sobre la ley de la uniformidad. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a un cuadro de Punnett, ¿qué dice la ley de uniformidad? ¿Cómo son esos papás? ¿Cómo son? Son puros, ¿verdad? Son puros, ¿verdad? Entonces, tenemos un puro, ¿verdad? Tenemos otro puro. ¿Sí? Dijimos que el alelo dominante siempre es el color negro, ¿no? Color negro. Y se da el dominante, ¿cierto? El dominante y el recesivo. Entonces, ¿cómo serán los hijos de estos puros, netos? Negros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Negros, ¿verdad? Porque esto es dominante, ¿no es cierto? Negros, netos puros, negros, ¿verdad? Negros. Entonces, la primera ley de Mendel dice ley de la uniformidad para la filial número 1, o sea, los primeros hijos, ¿ya? La primera línea de consanguinidad. ¿Qué dice la ley número 2? La ley número 2 es la ley de segregación, ¿ya? Ley de segregación. Estos ya no son puros. ¿Estos qué son? Híbridos. Miren acá. Son híbridos, son el resultado de la primera generación, la generación pura. ¿Ok? ¿Qué pasa si se juntan 2 híbridos? ¿Qué pasa si se juntan 2 híbridos? No le voy a pagar. Ojalá. ¿Qué pasa si se juntan 2 híbridos? El 75% de los hijos tendrá el carácter dominante y uno será recesivo. Ese dice la segunda ley, la ley de la segregación. ¿Por qué estamos estudiando eso? Esto es de biología. ¿Ya? La tercera ley, léanla por favor. Todas las enfermedades autosómicas dominantes, ¿a quiénes afectan? A los cromosomas llamados autosomas, o sea, menos a los sexuales, ¿verdad? Afectan por igual hombres y mujeres. A ambos sexos pueden transmitir la enfermedad. Miren, estos son todas las enfermedades autosómicas dominantes. Bueno, en realidad es un resumen porque existen como cerca de 600.000 enfermedades autosómicas dominantes. ¿Ya? Vamos en un cuadrito a decir cuáles son las más frecuentes. Las recesivas se manifiestan cuando son, ¿qué cosa? Cuando son homocigotos. ¿Ok? Las recesivas siempre se manifestarán cuando son homocigotos. Nada más. ¿Ok? Nada más. Aquí está un cuadro sobre las principales enfermedades monogénicas recesivas. ¿Ya? Esa es la tercera ley de Mendel. Léanlo, por favor. Y las ligadas al cromosoma X y al cromosoma Y. ¿Sí? ¿Van a salir? Exacto. Y las ligadas al cromosoma X y al cromosoma Y. La mayoría de las enfermedades cromosómicas ligadas a sexo son X. Son X. ¿Ya? La mayoría, la gran mayoría. Esta es la única que se conoce ligada a Y, la hipertricosis. ¿Ya? Hipertricosis que en realidad es general. A estos chiquitos se les conocía como el hombre lobo. Los presentaba incluso algunos circos. ¿Ya? Estas enfermedades ligadas al cromosoma Y también son llamadas holándricas. ¿Ya? También son llamadas holándricas. La única que se conoce es esta de acá, la hipertricosis.
general. Ya, ahora aquí. Miren, representación característica. Había problemas con respecto a saber lo que era disyunción y no disyunción. Solo para aclarar nomás, solo para aclarar, muchachos. Solo para aclarar, miren. Tenemos una célula acá que va a entrar a su fase de división y tenemos aquí los cromosomas. ¿Cuántos habían? ¿Se acuerdan? 46 pares, ¿cierto? Muy bien. Pues todos estos 46 pares, ¿sí?, en metafase se alinean al ecuador, ¿verdad? Y luego en anafase, ¿qué pasaba? Migraban hacia cada centrosoma. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy bien, esa separación, o sea, esa separación en la que las cromátides hermanas se van una para un polo y la otra para el otro polo, a esa separación se llama disyunción. A esa separación se llama disyunción. ¿Ya? Eso se llama disyunción. Los problemas de no disyunción ocurren cuando al separarse este uso mitótico se queda solo y aquí se traslada un cromosoma, un par de cromosomas entero. Entonces, esta célula que se originará aquí será diferente a la que se origina acá. Esta tendrá ¿cuánto? 45 y esta 45. Eso se refiere al problema de no disyunción. ¿Quedó claro? Porque la vez pasada en la práctica se hablaba de no disyunción y como que estaba un poco mirando medio raro. Por eso tienen que leer, muchachos. ¿Ya? No disyunción significa esto. Disyunción es la separación de las cromátides hermanas. Se va hacia arriba en anafase y hacia abajo en anafase, en cada polo. ¿Ok? Los problemas de esta separación de las cromátides se llaman problemas de no disyunción, donde las células hijas son anormales. Son anormales cromosómicamente y genotípicamente, pero pueden ser normales fenotípicamente. Joshua, ¿en qué casos? ¿En qué casos se da la no disyunción? ¿En qué casos son fenotípicamente normales? Aclarando esto, es más fácil ver esto. ¿Esto qué cosa es? Un óvulo, ¿verdad? Un óvulo. Problemas de no disyunción. Entonces, en vez de tener X acá y X acá, ¿qué pasó? Todo el material genético se fue aquí y aquí nada. ¿Ok? Estamos hablando de óvulos distintos, ¿ah? No son los mismos. Porque los óvulos generan cuerpos polares. Ya estamos hablando de óvulos distintos. Un óvulo al que se le traspasó todo el material genético y un óvulo al que no se le traspasó el material genético. No piensen que eso es un cuerpo polar, lo aclaro. ¿Ya? ¿En qué casos? ¿En qué casos genotípicamente es anormal, pero fenotípicamente es normal? En mosaicismos. En mosaicismos. ¿Ya? Y en muy pocas translocaciones robertsonianas. Pero un mosaico es fenotípicamente normal. ¿Quién no sabe que de aquí, de los 20 que somos, 2 o 3 no somos mosaicos? ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando tengamos descendencia, ¿verdad? O, si quieres, te vas a revalidar y te haces tu cariotipo. Y ya está, y averiguas si tienes o no estos problemas. Pero fenotípicamente, eres normal. ¿Ok? Entonces, miren, problema de no disyunción. Un óvulo con todo el material genético y un óvulo sin material genético. ¿Ya? Sí. ¿Los mosaicos fenotípicamente parecen normales? ¿O la mayoría de ellos? A ver. Porque, usted acaba de mencionar la translocación. Por ejemplo, el síndrome de Down... No. He dicho, hay 2 casos en los que una persona es fenotípicamente normal. Uno son los mosaicos y muy pocas veces las translocaciones. Eso es lo que he dicho. Pueden haber translocaciones que... Fenotípicamente son normales. O que no son... O que no, así es. Estoy hablando de los 2 casos en los que un fenotipo puede parecer normal. Muy bien, entonces vemos acá célula germinal femenina, célula germinal masculina, llevando un cromosoma
llevando una carga genética X, llevando una carga genética Y. ¿Qué pasa si se junta un óvulo con toda la carga genética con un X? Miren, ¿cuántos X? 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Un triple X, una super hembra. ¿Es normal? No es normal. Pero fenotípicamente puede ser normal. Genotípicamente es anormal. Miren, ¿qué pasa si se junta un X del varón con un óvulo que no tiene carga genética? ¿Qué sucede? Un X0. ¿Qué cosa era el X0? Una monosomía. ¿No es cierto? ¿Qué cosa era? Turner. Katy, ¿qué era lo característico de un síndrome de Turner? Que no era ni hombre ni mujer, era Turner, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Que son chiquititas, que tienen cuello alado, o pterygium coli, también se llamaba, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo era el coeficiente? Era oligofrénica, ¿no es cierto? Era oligofrénica, ¿verdad? Son características principales del Turner. Miren qué pasa con un Y y toda la carga genética en el X. Un XXY. ¿Qué cosa era esto? Un Klinefelter, ¿no es cierto? Se llama Klinefelter, no Klinefelter, es Klinefelter. Un XXY, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una carga genética negativa y un Y es no viable? ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Más fácil, ¿no? Un nucleótido. ¿Ya? Se llamará puntual, una mutación es puntual si solamente está afectado un nucleótido. ¿Ya? Y estas mutaciones pueden deberse en 3 casos. 1, en la replicación del ADN. 2, cuando se arregla un ADN. O sea, puedo arreglar un ADN, ¿se acuerdan? Un ADN anómalo, se arregla. ¿Se acuerdan ustedes de sus puntos de restricción? ¿Cierto? Hay un momento en el que se tiene que arreglar. Post arreglada de ADN, ¿sí? Ocurre también una mutación. Y la tercera, que es una deaminación de la citosina, ¿ya? Que es la más frecuente de todos. Una deaminación de la citosina por adenina. ¿Ya? Estas pueden ser purina por purina, o también pueden ser de purina a pirimidina, o al revés. Ahí es el origen de las mutaciones. ¿Ya? Estas mutaciones, recuerden que hablamos de una mutación puntual, cuando está afectado ¿quién? Un nucleótido, ¿no es cierto? Miren, esta citosina de esta cadena se ha alterado por ¿quién? ¿O se ha cambiado por quién? Por una adenina. Esto se llama mutación puntual. No va a suceder nada si aquí, si este triplete es un intrón. ¿Sí o no? Si este triplete es un intrón, ¿pasará algo? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si esto es un exón? ¿Qué sucede si esto es un exón? La proteína final no será la indicada. ¿Sí o no? Claro, muchachos. ¿Quién lleva la carga genética, el exón o el intrón? El exón. El intrón solamente es de relleno para juntar exones. Si este triplete es un intrón, no pasa nada, porque es de relleno. ¿Es una mutación? ¿Es una mutación? Sí, es una mutación, pero no es una mutación codificante. Pero si este triplete es un exón, entonces ¿qué va a pasar? ¿Los exones codifican o no? Claro, entonces va a codificar mal. ¿Ok? ¿Y qué puede codificar? Muchas cosas. Inicio, reinicio, parada o un aminoácido diferente. Por lo tanto, la estructura de esa proteína será distinta. El solamente hecho de cambiar un aminoácido en una proteína ya la convierte en otra proteína, no la que uno quería. Origen de las mutaciones. ¿Se entendió? Pueden ocurrir mutaciones del genoma cuando hay ganancia o pérdida de cromosomas enteros. ¿Esto qué origina? Monosomías o trisomías. Pueden ser mutaciones de cromosoma
Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de mutaciones de cromosomas, estructurales por lo general, y las génicas, cuando afectan a una secuencia de un solo gen. Y gracias a Dios, estas son las mayorías. ¿Ok? Puede haber mutaciones en las células somáticas y puede haber mutaciones en las células germinales. Las células germinales siempre se transmiten. ¿Ok? Las células germinales siempre se transmiten porque afectan a los gametos. En cambio, de las somáticas afectan a cualquier célula somática de cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Ahora, conceptos claros: hereditario y adquirido. Será una mutación hereditaria cuando la alteración genética está presente antes o en la fecundación. Por eso se llama hereditaria, y adquirida después de la fecundación. Eso es entendible. ¿Ya? Con eso ya lo hablamos, ¿no? Muy bien. Las mutaciones cromosómicas pueden ser de cualquiera de estas: de lesiones, duplicaciones, translocaciones, inversión, inserción. ¿Qué sucede? Miren, eso está ahí. ¿Qué está pasando? Miren con este borde, miren este borde del cromosoma. ¿Qué está sucediendo? Está perdiendo material genético. ¿Sí o no? Está perdiendo material genético, ¿verdad? Esto es un tipo de delesión. De por sí, la delesión es la mutación más frecuente. La delesión es la mutación estructural cromosómica más frecuente. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Está perdiendo material genético? ¿Sí o no? Miren, si aquí se encuentra una cadena de intrones, no va a pasar nada. Pero si se encuentran exones, de hecho que va a pasar, porque hay pérdida de información genética. ¿Sí o no? Miren qué sucede ahí. ¿Qué está pasando? La región 5 está pasando a una cromátide, ¿verdad? Una duplicación de un segmento. ¿Ok? Se está duplicando. Es el mismo material genético, ¿no es cierto? Son cromosomas homólogos, información genética aquí, aquí también. Está perdiendo este de acá y está duplicando acá. Esto es anormal también. ¿Ok? Duplicación. Aquí. ¿Qué está pasando ahí? La información genética de este cromosoma acrocéntrico se está pasando a este metacéntrico, ¿no es cierto? A este le corresponde el B, está pasando a esta cromátide, y este 7 de esta cromátide está pasando acá. ¿Esto cómo se llama? Translocación. La translocación es la segunda forma más frecuente de anomalía estructural cromosómica. ¿La primera cuál era? Delesión. Miren qué sucede ahí. ¿Qué está pasando allí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 4 está pasando al 3 y el 3 al 4. ¿Cómo se llama eso? Inversión. Y generalmente el material genético de acá y de acá, por lo general concuerdan con las terminaciones de los sectores que se invierten. Por eso es que tienden a invertirse. ¿Ok? De todas, la inversión es la menos dañina. ¿Ya? Porque la secuencia de pares de acá y de acá, justo donde se invierte, son casi análogos. Miren qué sucede en esta mutación estructural. El material genético de esta cromátide está yendo a ser parte ¿de quién? De este cromosoma ahora. ¿Cómo se llama eso? Inserción. Inserción. ¿Ok? Inserción. Son los tipos de anomalías estructurales en los cromosomas.
Bueno, ya las numéricas ya las hemos visto hasta la saciedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las más frecuentes de las numéricas? 21. ¿Cuáles son? Las trisomías y esta monosomía y estas trisomías, ¿verdad? Estas de acá somáticas y estas de acá sexuales. ¿Ok? De todas, las más frecuentes son las trisomías. De todas, las más frecuentes son las trisomías. ¿Ya? Y de las trisomías, ¿cuál es la más frecuente? Hay una situación para equiparar, porque es lo que uno ve en la clínica y otra cosa es lo que te dicen los libros. De estas trisomías que ven aquí, menos la monosomía Turner, ¿sí? De estas trisomías que ven acá, ¿cuál es la que tiene mayor periodo de longevidad? El Down, pues, el Down. ¿Cuánto puede llegar a vivir un Down? Se sabe que hasta 51 años es el máximo de edad en la que vive un Down. ¿Ok? En cambio, ¿cuánto vive un Pató? A la justa llegas a la semana. ¿Y cuánto vive un Edwards? Exagerando 3 meses. Pero no significa que estas no sean frecuentes. ¿Cuál de los cromosomas dije que era el más afectado? A ver, dije, empezando la primera clase, el cromosoma tal es el que tiene la mayor cantidad de anomalías. Es el cromosoma tal. Pero todas son inviables. O sea, terminan en abortos. Entonces, uno ni cuenta se dio o supo si menstruó, por realidad estaba gestando y lo perdió. No. El cromosoma 16. El cromosoma 16 es el cromosoma más afectado con malformaciones, con mutaciones de todo tipo. Pero todas estas son inviables. ¿Ok? Miren, de los tres, el que más se da es de la trisomía 13. Pero ¿saben por qué no se conoce mucho? Porque estos llegan a la semana. Y es más, si una mujer está gestando con una trisomía 13, lo pierde en un aborto normal. Y la mujer ni cuenta se decidió si estuvo embarazada o no. Simplemente que arregló. Se me adelantó, se me atrasó, no lo sé. Pero tenía una trisomía 13. ¿Pero por qué se sabe que la trisomía 21, entre paréntesis, es la más frecuente? Porque es la que se ve, es la que nace y es la que se desarrolla. ¿Me dejo entender? Muy bien. Aquí está cómo se llaman y aquí están los cuadros clínicos característicos. ¿Ok? Acá lo único que faltaría, ¿qué cosa es? Tenemos al Down, al Edwards, al Pató, al Turner, al triple X o la superhembra, tenemos al Klinefelter y tenemos al chico Yeye, ¿no es cierto? Al XYY. Nos faltaría todas aquellas en las que se acumulan XXXXXXX, ¿no es cierto? ¿Verdad? 48XXXX, ¿no? Y recuerden que cada X se forma. ¿Qué cosa es el corpúsculo de Barr? En una célula está el núcleo y en el núcleo existe esto, una condensación del cromosoma X, ¿no es cierto? A eso se le conoce como corpúsculo de Barr. Este X solo manifestará esta X. Esta X condensada y transformada a corpúsculo de Barr por un efecto que se llama efecto Lyon, que le descubrió Mary Lyon, por eso que tiene su nombre. ¿Ya? A ver, descripción. X. ¿Cuántos cromosomas hay ahí? 46 XX, 47, 48, ¿no es cierto? 48. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tiene? 3, pues, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, porque este X se manifiesta. ¿No es cierto? Si tuviera un X más,
4. 4. Entonces miren, los corpúsculos de Barr van a ser igual a la cantidad de X menos 1, porque ese 1 se manifiesta. No se le vaya a preguntar eso en el examen. Entonces hemos visto enfermedades monogénicas, con herencia autosómica dominante recesiva, ¿ok? Y ligadas a cromosomas. ¿Habrá enfermedades no mendelianas? ¿Por qué se llaman no mendelianas? Muy bien, porque no cumplen las leyes de Mendel. Todas las enfermedades monogénicas que hemos visto hasta ahora cumplen la ley de Mendel. ¿Ok? Las autosómicas dominantes, las autosómicas recesivas y las ligadas a XY. Todas ellas, o sea, todas las enfermedades monogénicas en general, ¿sí?, cumplen leyes de Mendel. ¿Habrá enfermedades monogénicas que no cumplen leyes de Mendel? Sí, estas son. Estas son. Síndrome de cromosoma X frágil, ataxia de Friedreich, cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de padre Willi Angelman, osteogénesis imperfecta. La neuropatía óptica de Leber, ¿qué tipo de enfermedad es? Ligada a mitocondrias. Enfermedades ligadas a mitocondrias. O enfermedades cromosómicas mitocondriales. O enfermedades mitocondriales, si quieren llamarlo. ¿Ok? ¿El cromosoma afectado es de la madre o es del padre? Katy, ¿es de la madre o es del padre? De la madre. Tati, ¿es de la madre o del padre? Madre. Mitocondria de la madre. ¿De la madre o del padre? De la madre. No se olviden, las mitocondrias son de la mamá. ¿Sí? Porque cuando llega el espermatozoide, ¿sí?, el espermatozoide solo deja la carga genética. Pero el resto de corpúsculos celulares son del óvulo, son de la mamá. Entonces las enfermedades mitocondriales son derivadas de la mamá, no culpa de la mamá, son derivadas de la mamá. ¿Ok? Hay 2 o hasta 4 enfermedades más ligadas ligadas a mitocondria, aparte de la neuropatía óptica de Leber. Averíguanles cuáles son, se lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué va a preguntar? Neuropatía óptica de Leber. No, algo más dijo. Sí, hay otros 3 o 2 que están ligados al mitocondria. Muy bien, hemos hecho un resumen de la clase anterior, porque en realidad pues, nos faltaba, estábamos tan excitados hablando de ADN y de transcripción, traducción y replicación y esas cosas, que nos olvidamos de terminar la clase. Es que nos quedó chico la hora, ¿verdad? Pero se entendió, es lo importante, ¿sí? Muy bien, miren, ahora sí la clase del día de hoy. Hemos hablado un poco de mutaciones ya hace un momento, ¿sí? Herencia multifactorial poligénica. Miren, mecanismo fisiopatológico de enfermedades hereditarias. Anomalía heredada, situación intermedia, enfermedad. Mecanismo, acción directa, gen mutante para el colágeno tipo 1. ¿Qué cosa da? Osteogénesis imperfecta. No hay situación intermedia. ¿Qué cosa es osteogénesis imperfecta? Los niños de cristal, ¿no? Aquellos niños que uno los coge y se fracturan por todos lados. ¿Por qué? Deficiencia del colágeno tipo 1. Es un mutante. ¿Ok? Paso intermedio, gen mutante, la fenilalanin hidroxilasa. ¿Qué hace esta fenilalanin hidroxilasa? Hidroxila fenilalanina. ¿Qué cosa es la fenilalanina? Es un aminoácido. Ese aminoácido, si se acumula en el cuerpo y no se metaboliza, es tóxico, porque se acumula en las neuronas. ¿Ok? Se acumula en las neuronas. Entonces, hay un déficit de esta enzima. Acumulación de fenilalanina, fenilcetonuria. Enfermedad metabólica. ¿Ok? Enfermedad metabólica. Influencia del medio ambiente. Mutación predisponente.
mutaciones del medio ambiente que predisponen esa mutación, cáncer. Ejemplo, una persona de tez blanca, expuesta al sol, a la radiación solar, sin protección, ¿qué sucede? Cáncer de piel. Siempre y cuando tenga un mecanismo disparador genético. Así es, lo que nosotros llamamos predisposición genética. Porque ¿cuántos blancos se exponen al sol y no les pasa nada? Pero hay algunos que se exponen muy poco y sí les pasa. Predisposición genética. ¿Verdad? Muy bien. Resumen de la clase anterior. Enfermedades con herencia autosómica dominante. Son todas esas. Pero si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la enfermedad autosómica con herencia dominante más frecuente? Tu respuesta será hipercolesterolemia familiar. Esa es la más frecuente de las autosómicas dominantes. La hipercolesterolemia familiar. Si te pregunto, ¿cuál es la enfermedad con herencia autosómica recesiva más frecuente? Tu respuesta será anemia drepanocítica, o también llamada anemia falciforme. ¿Ok? Placa. ¿En qué consiste la anemia drepanocítica? ¿En qué consiste la anemia drepanocítica? ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, es la que está afectada por la altura y que los glóbulos rojos adoptan una forma, mejor dicho, se deforman, ¿no? Y no pueden pasar o obstruyen algunos vasos. ¿La falciforme no es la que tiene predisposición por la raza negra? Muy bien, todos han dado conceptos verdaderos, pero un poco dispersos. La anemia drepanocítica o falciforme es típico de la raza negra. Así es. ¿Por qué? Porque tienen un gen mutante para codificar hemoglobina. Por lo tanto, la hemoglobina, cuando se va a zonas de menor presión y menor oxigenación, sedimenta. ¿Cómo es el glóbulo rojo? ¿Tiene núcleo o no? No tiene núcleo, ¿no es cierto? Es una célula anuclear. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo, Joshua? 7.5 micrómetros. 7.5, mentira, mide 7.23 micras. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mide 7.23 micras? Porque la acumulación de estos permite pasar, ¿qué cosa? Por los capilares. Pero en este caso, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede? Tiene una hemoglobina afectada, alterada, acá, por un gen. Y cuando va a la altura, sedimenta esa hemoglobina. ¿Y qué pasa con este glóbulo rojo? Cambia su conformación morfológica. Se vuelve en forma de semiluna. ¿Ok? A eso se llama anemia falciforme o anemia drepanocítica. ¿Ok? ¿Es correcto lo que dijeron sus compañeros? ¿Ya? Raza negra se predispone en la altura, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Obstruye los capilares, porque ya al no tener el tamaño adecuado y una conformación estructural morfológica anormal, ya no pasan por los capilares. Produce obstrucción. Por ejemplo, el signo característico es el priapismo. ¿Saben ustedes qué es el priapismo? Sí. ¿Qué es el priapismo? Erección continuada. Erección continua, ¿no es cierto? Sin estímulo sexual. No es el priapismo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, los jugadores estos, ¿cómo se llaman estos negritos de ese equipucho limeño? Ese equipo. Ese equipo que está en tercera división, pero no sé. ¿Ya? Ese equipo, por ejemplo, que tiene muchos negritos en su equipo, viene a Huancayo y les pasa algo. No les pasa nada. ¿Por qué? Porque ya se adaptaron, ya se adecuaron. Y esta adecuación viene a raíz de género en género. Adaptabilidad, ¿sí? De Charles Darwin. Adaptabilidad celular. ¿Acá? Muy bien. Por ejemplo, si te pica a ti
este bichito que produce la malaria y te da el plasmodium, ¿te da malaria o no? Claro que te da malaria. Pones amarillo, patomegalia, ¿no? Y te puedes morir. A estos negritos que tienen ese problema, así los pique la malaria y miles de malarias, no les pasa nada. Es un mecanismo compensatorio, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Está? Entonces, enfermedad con herencia autosómica recesiva más frecuente, anemia, drepanocitida. ¿Qué cosa es la enfermedad de Wilson? Es una enfermedad metabólica por acumulación ¿de qué? ¿De qué? De cobre. De cobre. ¿Qué es la hemocromatosis? Hierro en la sangre, más o menos, pero estamos hablando de enfermedades. La acumulación excesiva de hierro en el cuerpo, no en la sangre. Porque tenemos hierro en la sangre o no. Claro, nos exporta la hemoglobina. Ya, hemocromatosis. Miren, y aquí hay una cosa que quería explicar con respecto, aprovechando esta diapositiva de hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad por acúmulo de hierro en el cuerpo, generalmente en el hígado y en los músculos. Así puede acumularse en cualquier lugar. ¿Ya? Si se acumula mucho en el hígado, produce cirrosis hepática, degeneración fibrótica del hígado. ¿Ok? Pero, por ejemplo, la hemocromatosis no le da a las mujeres. Por ejemplo. ¿Por qué? Se dice porque la mujer pierde hierro en cada menstruación, lógico, ¿verdad? Y porque, según nutricionalmente, las mujeres consumen poco hierro. Por ejemplo. Protección sexual, ¿no? Y en el hígado. Hígado y músculo. Puede ser cualquiera de los. Hablamos de enfermedades con herencias no mendelianas, ¿verdad? Estas dos son enfermedades con herencias no mendelianas. Pero lo transmite papá netamente, mamá netamente. Son enfermedades con imprinting. Lean por favor qué cosa es imprinting, para que puedan entenderlo. ¿Ya? Lean qué cosa es imprinting. Enfermedades con imprinting paterno. Miren, ataxia espinocerebelosa, ya lo hablamos en la clase anterior. Torea de Huntington, neurofibromatosis de tipo 1, o llamada enfermedad de von Recklinghausen, y síndrome de Prader-Willi. A la cabeza, síndrome de Prader-Willi, la más conocida por imprinting paterno. Paterno, Prader. ¿Ya? No se olviden. Paterno, Prader. ¿Ya? Enfermedades con imprinting materno. Distrofia miotónica, neurofibromatosis de tipo 2, síndrome de Angelman. La más representativa, el síndrome de Angelman. ¿Ya? Lean por favor qué cosa es imprinting. Muy bien, pasamos ahora sí a nuestro tema específico. Herencia poligénica multifactorial. Causas de alteraciones del desarrollo prenatal. Causas genéticas, causas ambientales. Causas genéticas, todas estas. Mutaciones de genes, secuencias repetidas, alteraciones de imprinting, alteraciones cromosómicas. Acabamos de ver qué cosa es el imprinting, ¿verdad? Y cuáles son las enfermedades que dan. ¿Ya? Alteraciones cromosómicas, el número, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Trisomías, monosomías, o sea, llamadas aneuploidías. Y en la estructura, ¿cuál era la más frecuente? La delesión, ¿no es cierto? No es delección, es delesión. ¿Ya? Delesión. ¿Y la segunda cuál era? Translocación, ¿no es cierto? Translocación. Muy bien. ¿Qué enfermedad la produce una secuencia repetida de este triplete? Citosina, adenina, guanina. Tanto así que se da la manifestación de esta enfermedad si el triplete pasa de 49 repeticiones. Y a mientras más repeticiones, el paciente se deteriora mucho más. Normal, 13 a 12 repeticiones.
se manifiesta la enfermedad, más de 39 repeticiones. Y mientras más repeticiones haya, más deteriorado el paciente. ¿Qué enfermedad la produce? La repetición de este tipo. ¿A partir de cuánto es enfermedad? Lean secuencias repetidas. ¿Y qué enfermedades produce? Lo voy a preguntar. Ahora, pucha, doctor, deja leer mucho. Que lea, que no haga la clase, que no sé cuánto. Por ahí. Es que ¿saben qué pasa, muchachos? Sucede una situación peculiar. Hablamos nosotros de las técnicas de estudio, la primera clase, ¿verdad? Les dije cómo deberían estudiar. ¿No es cierto? Sí, les dije. ¿Cuánto era? 25 por 10. ¿No es cierto? 25 minutos por 10 de descanso, pero incluso les dije cómo era la técnica de descanso. ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo les doy toda la clase aquí? Estoy seguro que la mitad de este salón solo lee la clase. Solo lee esto. Estoy seguro de eso. Eso está comprobado. Y la otra mitad, de esa mitad que queda que sí lee, se divide en dos también. Los que leen un poquito más de los libros y los que leen un poquito más del internet. Los que leen internet, mucho cuidado. En el internet van a encontrar publicaciones hechas por médicos, hechas por estudiantes y hechas por alumnos de colegio. Y hechas por personas que no tienen nada que ver con medicina. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si quieres entrar a una página médica, tienes que tener clave. Aunque hay algunas páginas que tienen libre acceso. Son muy pocas. La información es muy reducida. Entonces mejor lee tus libros. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando lees el libro? Te voy a decir qué cosa es lo que pasa. Agarras, abres tu libro y vas a leer esto. Secuencias repetidas. Pero abajo encontraste un título interesante y te lo pones a leer. Y al costado encontraste otro título interesante y te lo pones a leer. De pronto ya estás en la página 300. Eso pasa. Eso sucede. Por eso es que le digo, lean. ¿Ya? Y otra cosa, ¿por qué también les digo que lean? Es porque lamentablemente en las calificaciones que hacen ustedes a los profesores, los otros estudiantes de los otros ciclos, el profesor estimula la lectura, no 100%. Todo se los decía acá. Entonces no que le decía lean. Todo se los decía. Esta enfermedad produce tal cosa y produce... Chao muchachos, ¿cierto? No leían nada. Entonces por eso tienen que leer. En realidad lo segundo no interesa lo primero. De causas ambientales, fármacos y otras sustancias químicas. ¿Ustedes conocen a Tony Meléndez? Este predicador que toca la guitarra con los pies. ¿Sí? Ese chico, por ejemplo, que no tiene miembros superiores. ¿Por qué? En los años 50, el laboratorio Bayer produjo un fármaco llamado talidomida. La talidomida se usaba se prescribía para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. ¿Qué cosa es la hiperemesis gravídica? La gestación acompañada ¿de qué? De vómitos incoercibles. Ojo, ¿la mujer puede vomitar? Sí, por un exceso de hormonas, porque de hecho de tener un nuevo ser en el vientre, ¿sí?, desencadena varias hormonas, y esas hormonas pueden hacer que la mujer vomite. Pero los vómitos incoercibles, o sea, aquellos que no se puede detener, ¿sí?, pueden deteriorar el estado de salud de mamá. Y para eso se usaba la talidomida, en los años 50. Pero ¿qué sucedía? Los niños a los que las mamás eran administradas talidomida nacían con focomelia o con amelia. ¿Qué significa eso? No significa una enfermera llamada Amelia. No. Sin extremidades. Sin una focomelia o amelia, sin las dos extremidades superiores. ¿Ok? Este chico, Tony Meléndez, fue uno de los sobrevivientes a la talidomida. ¿Sí? Bueno, desarrolló otras habilidades, ¿no? Ejemplo de alteraciones de desarrollo prenatal por fármacos. Y así como esa, hay un montón que a uno de ustedes les tocará exponer el día de mañana. Factores físicos, radiación. Cuando llegan ustedes a las salas de los hospitales, ¿qué sucede en radiología? ¿Qué dice? Si usted está embarazada, comunique a su médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rayos X y más la tomografía da una cantidad excesiva de radiación que puede dañar y puede matar al producto. Si no lo mata, lo daña. Recuerden que este nuevo ser está en constante crecimiento mitótico. La radiación puede afectar su mitosis.
entre comillas, cáncer a futuro. La radiación, muchachos, es acumulable. La radiación es acumulable. No quiere decir que tú te tomas una tomografía hoy día y el médico te dice, por si acaso, ya no puedes tomarte tomografías en 15 años. En 15 años se va la radiación. No. La radiación es acumulable, se queda en tu cuerpo para siempre, hasta que te mueres. ¿Ok? O sea, muchachos, mucho cuidado. Una sola placa tomográfica equivale a 450 placas radiológicas de pulmón. Imagínense. Y si te estás tomando tomografías a cada rato, ¿qué va a pasar? Te vas a rostizar. Mucho cuidado, ¿eh? Agentes biológicos, alteraciones metabólico-funcionales maternas, factores ergonómicos, como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante de las enfermedades poligénicas? Que se diferencian de las monogénicas. ¿Por qué? Porque se cuantifica midiendo más que contando. 2 o más pares de genes contribuyen al fenotipo y la expresión fenotípica abarca un gran rango de patologías. Son consecuencias de mutaciones en 1 o 2 genes, más influencias ambientales. Esto lo dijimos en un resumen de la clase pasada, ¿se acuerdan? Las influencias ambientales intervienen de forma significativa en la manifestación de la enfermedad. Si tienes la carga genética y la predisposición genética, se agrega factor ambiental, desencadenas la enfermedad. A mayor número de genes alterados, mayor será la expresión de la enfermedad. Flaco, ¿cuál es tu apellido? ¿Ah? Chambergo. ¿Qué cosa es penetrancia? Eso está en sus separatas, ¿eh? La velocidad que tiene para introducirse, ¿no? Para introducirse. ¿Perdón? O sea, penetrancia, introducirse. Eso está... qué falso, ¿ah? Y eso está en sus separatas. Eso está en las separatas que les he dado. ¿Flaco, cuál es tu apellido? Buen día. No. Rivas. ¿Ah? Rivas. Rivas. Rivas, ¿qué cosa es expresividad de un gen? Expresividad es la capacidad de un gen de poder Bueno, el examen es mañana y ustedes... No, eso es en penetrancia. ¿Qué enfermedades son poligénicas, de herencia poligénica? Multifactorial. Tenemos enfermedades del adulto, miren. Diabetes mellitus, epilepsia, glaucoma, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, esquizofrenia y así otras, muchos más. ¿Cómo? Algunas malformaciones congénitas como por ejemplo fisura labial, luxación congénita de cadera, defectos del tubo neural, estenosis pilórica, por ejemplo, que es más frecuente en varón que en mujer. Quiero que lean esto porque de esto vamos a sacar unas conclusiones con respecto a la descripción típica de una herencia poligénica. Miren, características de la herencia multifactorial. Agregación familiar, sin un patrón claro de herencia en una familia. Es decir, el tatarabuelo normal, el bisabuelo normal, el abuelo normal, el papá normal y el hijo anormal. ¿Qué pasó? Pero si el papá es normal, el bisabuelo es normal, el tatarabuelo es normal. Se apareció de pronto en una generación. Herencia poligénica. ¿Sí? Se apareció espontáneamente, sin un patrón. ¿No? Papá lo tuvo, abuelito lo tuvo, el hijo lo tuvo. No, no, no. Todos normales, de pronto se apareció y apareció un mutante. Esos mutantes se llaman anormales. Ya, así es. El riesgo es mayor en para parientes de primer grado. Y mientras más se va alejando, se va diluyendo o segregando o en disolución el problema de herencia. Primer grado, afectado. Segundo grado, poco. Tercer grado, cuarto grado, puede desaparecer la enfermedad. El riesgo de recurrencia es mayor cuanto más afectados hay en la familia. ¿Sí? ¿Qué pasa? La mamá con labio leporino, ¿ya? O fisura labial. La tía, ¿sí? Con osteogénesis imperfecta. El papá con neuritis óptica.
El abuelito con un Prader Willis. ¿Ese chiquito estará condenado o no? Estará condenado. Más familia afectada, mucho riesgo de poder afectarse. Ya es piña, ¿no? El riesgo de recurrencia es mayor cuanto más grave es la malformación. ¿Sí? Si uno ve una malformación genética fenotípica, olvídense que adentro tiene más cosas. De hecho que tiene más cosas. Hay que investigar. ¿Ok? Si un rasgo multifactorial es más frecuente en un sexo, el riesgo familiar es mayor. Si el afectado es del sexo menos susceptibles. X, y de pronto un Y está afectado. A este Y, todos los demás eran X, a este Y, ¿sí?, tiene mayor riesgo y peor enfermedad que los demás X. Acá. El riesgo de recurrencia familiar de un rasgo multifactorial aumenta si hay consanguinidad. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si se casan en qué? Entre primos, entre hermanos, ¿no es cierto? En familiares directos. ¿Hasta qué generación hay peligro? Hasta la tercera generación. Ya con la prima hermana de la tía lejana, normal, de dar impulso. Por ahí. Entonces, a ver chicos, deducciones leyendo esto de herencia poligénica. Número uno. ¿Sigue o no sigue el patrón mendeliano? ¿Sigue o no sigue? Flaca, ¿tú qué dices? Sí. ¿Roque? No. No. ¿Tati? No. 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 ¿Todo no? Claro, pues no. Estamos hablando que puede aparecer sin un patrón anterior. Es típico de la herencia poligénica, no sigue herencia mendeliana. No sigue herencia mendeliana. Para todos los casos. Para todos los casos. No sigue herencia mendeliana. Ojo, porque hablamos hace un momentito de enfermedades monogénicas sin patrón mendeliano, ¿cierto? Lo hemos hablado, hemos hecho como 7 enfermedades, ¿verdad? Y lo he vuelto a repetir en esta clase. Pero estas poligénicas no siguen, nunca siguen herencia mendeliana. ¿Ok? 2. Otra cosa que se puede deducir de acá. En las enfermedades monogénicas, ¿el niño nace con la enfermedad, sí o no? ¿Sí o no? Claro, sí, pues. ¿En estas de acá? No, las herencias poligénicas son enfermedades de adultos. Son enfermedades de adultos. A diferencia de las monogénicas. En las monogénicas nace el niño con el problema. En las poligénicas se desarrollan y aparecen en edad adulta. ¿Ok? Aparecen en edad adulta. Las monogénicas no, con ellas naces. Pero en las poligénicas se desarrollan y se manifiestan en las personas adúlteras, como ustedes. Digo adultas. Doctor, pero ¿se podría decir que está latente esa enfermedad hasta que un factor lo desencadena? Espérate, no te adelantes, vamos a seguir la clase. Está bien la pregunta, pero nos falta un poco más de clase. Recién faltan 100 diapositivas, vamos a Muy bien, umbral. Existe un límite de adición de factores por debajo del cual el riesgo no se expresa. Factor, límite. Desarrolla la enfermedad. Por debajo de este límite, no hace la enfermedad. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, hay una suma de factores para que se... Hay un límite definitivamente, ¿no? Como las mujeres dicen, ¿qué estás pasando? ¿Sabes qué estás pasando? Te vas a engañar 1, 2, 3, 4 veces ya, suficiente. En la quinta mueres, te corto. ¿Por qué? Porque no llega al umbral. ¿Ok? No llega al límite. Todo lo que está debajo del límite no manifiesta la enfermedad. Pero pasa el límite y se manifiesta. Miren, el umbral para los varones y el umbral para las mujeres. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene más predisposición de hacer enfermedad? Los varones. Falso. Falso. Son las mujeres, pues. ¿Por qué? Como ven más grande aquí, no, los varones. Pero estoy hablando de que tienen que llegar al límite. ¿Sí? Tienen que llegar al límite.
Pero miren, el hombre puede soportar más. En cambio la mujer no. Más factores agregados, más factores agregados, más factores agregados, más factores agregados y hace la enfermedad. La mujer, más factores agregados en la enfermedad. ¿Ya ven? Ojo, hay que interpretar el gráfico. ¿Quién hace? De frente quieren echar la culpa a los hombres. Todos tenemos la culpa nosotros. Todos. Y nosotros no tenemos la culpa, porque hay un gen de la infidelidad. Eso está en el genoma humano. No. ¿Cómo que no, Rosana? Eso está demostrado. Bueno, en realidad no es el gen de la infidelidad, es el gen de la poligamia. ¿Sí? Dicen que no. Es el gen de la poligamia, eso está demostrado genéticamente. Si le sacan a Miguel su código genético, tiene su gen de la poligamia. Si le sacan Todos. a Joshua, gen de la poligamia. Si le sacan, gen de la poligamia. Si le sacan a todos, bueno, ustedes no tienen gen de la poligamia, nosotros sí. Sí, hombre. Pero que eso es arcaico, chicas. Eso es arcaico, eso viene desde que éramos primitivos. El hombre primitivo más fuerte tenía todas las mujeres que quería. Actualmente no es el más fuerte, sino el que tiene más plata. El que tiene más plata tiene todas las mujeres que quiere. Así es. Ese es gen de la poligamia, eso está demostrado genéticamente. Léelo. Sí, leí eso. Ya, gen de la poligamia. En cambio, las chicas no. Ahora, ¿pero por qué hay que ser monógamos? ¿No? ¿Por qué hay que ser monógamos? Eso lo impuso la sociedad francesa en el siglo XVII. ¿No? Veían a un hombre con una sola, ¡ah, qué bonito! ¿No? Entonces la iglesia, bueno, ahora la iglesia, ¿no? Dijo monogamia. Así como hay, ¿no es cierto? Religión monoteísta, tiene que ser monogamia, ¿cierto? Pero el hombre es monógamo, no, es imposible. El hombre es polígamo, infiel por naturaleza. Y esos que dicen, yo jamás, esos son los primeros. ¿Cómo lo sabes? Mira. Herencia poligénica. Respondiendo a la pregunta de Roxana. ¿Sí? Nace, ¿cómo te llamas, flaca? Frida, ¿no? Nace Frida. ¿Ya? Frida, no, Teodosia. Sinforosia tiburcia. Ya. Nace una mujer X. ¿Ok? Nace una mujer X, cuya mamá y cuyo papá son hipertensos. O sea, manejan presiones arteriales elevadas. ¿Ok? Y nace la gordita. Nace. ¡Ah, su hijita nació! 4,5 kilos. Macrosómica. ¿No es cierto? Señor, se ha internado su hijita. ¿Por qué? Problemas de hipoglicemia. Los macrosómicos, por lo general, tienen problemas de hipoglicemia. ¿Sí? ¿Por qué? Por la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mira, ya nació grandota. Pero no, ¡ah, su hijita nació 4,5 kilos! Pobre mamá. Y por el parto vaginal. Pobre. ¿No? Ya. Luego, 15 años, y es gordita, ¿sí? Es gordita, ¿ya? Todos los días come Popeyes, Bembos, ¿ya? Colesterol. Encima llega a la universidad, y Katy le enseña a fumar, tabaco. ¿Sí? No hace ejercicios, deficiencia de oligoelementos que pueden ayudar a controlar su hipertensión arterial. ¿Sí? Y encima tiene la carga genética del papá y la mamá que son hipertensos. ¿Esa chiquita va a ser hipertensión, sí o no? Sí. De hecho que va a ser hipertensión. Suma de factores, aparte del componente genético, factores ambientales. Ahora sí se respondió tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. O sea, hay una carga genética. El niño nace con la carga genética. Exactamente, tiene la predisposición. Y va a venir el otro cuadro. ¿Sí? Tiene la predisposición. Pero se agregan factores ambientales y desarrolla la enfermedad. Por eso es que hablamos que las enfermedades con herencias poligénicas se ven en personas adultas. ¿Conocen a algún niño hipertenso? Sí, ¿no? Lógicamente si es hipertensión primaria tiene malformaciones renales. Pero no estamos hablando de hipertensión primaria, estamos hablando de hipertensión secundaria. Doctor, y ahora entonces, en caso de esa persona, esa niña, se cuidase, ¿cuál es lo que más gana el porcentaje de la carga genética? ¿O es que ya siempre? No. Ya, les voy a decir otra, respondiendo a la pregunta de Miguel. Nace una niñita con 5 kilos, papá y mamá hipertensos. Pero desde pequeña, esta chiquita, ¿sí? Siempre está en gimnasia o está en deportes. Llega a los 15 años y es esbelta, no gordita como sus papás.
encima no fuma, es vegetariana o come dieta balanceada, ¿sí? Y encima pues hace ejercicios, siempre va al gimnasio. Pregunta, ¿esta chica desarrolla hipertensión arterial? Es difícil que lo haga. Puede hacerlo, puede hacerlo, porque siempre el componente genético es un poco fuerte. Pero si no hay factores ambientales para el desarrollo de la enfermedad, es muy poco probable que lo haga. ¿Está claro? ¿Sí? Y no lo ves del otro lado, si existen los factores y no existe la carga. Si existen los factores y no existe la carga, es un poco difícil llegar a las enfermedades. Pero puede existir la carga después. No. Ahí viene una disyuntiva en enfermedad en herencia poligénica. ¿Sí? ¿Qué dijimos en esta diapositiva? ¿Qué dice el número 1? Agregación sin un patrón claro de herencia de familia. Tu mamá no es diabética, tu abuela no es diabética, tu bisabuela no es diabética, tu tatarabuelo no es diabético, pero hiciste diabetes. No hubo un patrón claro de herencia y apareció. Puede ser, como dice Joshua, que el componente genético estuvo ¿qué? Recesivo. ¿Ok? ¿Está claro? Doctor, pero por ejemplo, en caso de radiación, cuando hay radiación hay mutación, y si es que no es muy grave, esos genes alterados ya se dieron. En todo caso, sería un poligénico, pero que se ha hecho por factores ambientales, que luego va a ser heredad. Respondiendo a tu pregunta, factor genético más factor ambiental igual herencia poligénica. ¿Ok? Herencia poligénica. ¿Está claro? Herencia poligénica. Puedes tener un problema cromosómico o a ver, ¿cuántos de nosotros no sabemos si somos mutantes? No lo sabemos hasta que tengamos descendencia. Y de repente nuestra descendencia será fenotípicamente normal y tampoco lo sabrán hasta que se dispare uno de ellos y haga la enfermedad. ¿Sí o no? Claro, esa es la respuesta. ¿Quieres decir otra cosa? Si le hago un mapeo genético a un individuo normal y compruebo que es normal y luego hereda... Bueno, eso podrías hacerlo, por ejemplo, ¿tú eres casado? No. No. Pero Entonces, puedo hacer un mapeo genético. claro, cuando te enamores le haces el mapeo genético a tu señora, ¿no? O a tu novia. Y le dices, quiero saber si genéticamente estás normal. Es que es la verdad. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un mapeo genético? Es carísimo. Tendrías que hacer un mapeo genético tú y tenías que hacer un mapeo. ¿Qué tal si tú eres el problema? Claro, te puedes hacer un mapeo genético. El mapeo genético es carísimo. ¿Cuánto está? Pero te ahorras. No tengo la menor idea, pero creo que un mapeo genético así, en el seguro, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen solamente para descartar malformaciones cuando hay antecedente, ¿no? Eso lo vamos a ver más o menos en la quinta clase, en la práctica, cuando hagamos asesoría preconcepcional. ¿Sí? Está bordeando los $600, pero justificado en el seguro y cuando tienes estudios de que puedes tener una malformación, o sea, tu bebé puede tener una malformación, ¿no? Pero para hacer un mapeo genético, uno que está en el Perú es un poco difícil que te lo haga, ¿sí? Porque mandan las muestras a los Estados Unidos, ¿no? Ahora imagínate, te estás enamorando de una flaca que está súper guapa, churra, y te está haciendo caso. Dices, mamita, sabes que me quiero casar contigo, pero tú vas a tomar tu mapeo genético. Se va. ¿Qué es eso? ¿Qué me has dicho él? Te vas a tomar tu mapeo genético, a ver si tienes una enfermedad, de repente tienes por implanting materno, paterno, no lo sé, ¿no? O de repente una secuencia de tripletes seguidas, no lo sé. O de repente eres una fenotípicamente normal, pero genotípicamente anormal. Mueres. Eso te va a pasar. Bueno, si hay una buena comprensión, le tomas un mapeo genético, ¿no? Vendes tu carro, obviamente, para tomar tu mapeo genético. Y después te tomas el mapeo genético tú, porque de repente tú puedes ser el problema, ¿no? Por ejemplo, muchas de las causas en el consultorio de infertilidad, llega el esposo con la esposa, ¿no? Doctor, no podemos tener hijos, tómale su examen. Acá en Huancayo pasa eso, porque son recontra. Se le toma el examen. Señor, no le hemos encontrado absolutamente nada. ¿No hay nada? No, sí hay que hacerle una laparoscopía para ver cómo está, y vamos a hacer también vamos a tomarle un examen, que introducimos una camarita por la vagina y revisamos cómo están los tubos, y no sé, a ver, hágalo, se gasta un dineral. Señor, su señora está normal.
No, pero ella debe tener el problema. A ver, vamos a tomarle un examen de semen a usted. Azospermia. Señor, usted es el problema. No, yo no puedo ser, yo soy super macho. La mayoría de veces es el hombre el problema. De verdad, la mayoría de veces es el hombre el problema, pero acá estamos en una sociedad tan machista que el hombre no puede tener problemas. El problema lo tiene la mujer. Dile a ver al hombre que te voy a cambiar de ginecólogo, vamos otro. Y así se va gastando por todo Huancayo, todos los ginecólogos, hasta que alguien por ahí le diga, no, usted no es la señora. Ya ves, y la cambia. Así pasa. La mayoría de problemas para concebir, por ejemplo, los tiene el hombre, no la mujer, ¿no? Y hay que hacer obviamente un montón de estudios. Muy bien. Muy bien. Hablamos de que estas enfermedades por herencia poligénica no tienen ¿qué cosa? Patrón mendeliano. ¿Ok? No tienen patrón mendeliano. Por lo tanto, este cuadrito muere. Es este cuadro. Genética, ambiente. Se desarrollan los dos para las herencias poligénicas multifactoriales. Por ejemplo, la galactosemia como la fenilcetonuria, la enfermedad de Pompe, etcétera, etcétera, son de origen genético. ¿Sí? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, etcétera, influenciadas por el ambiente. Obviamente un traumatismo, un politraumatizado, un TEC son enfermedades ambientales netamente. Pero entre los dos hay enfermedades. Y estas enfermedades se manifiestan en adultos. Y estas enfermedades son las que tienen herencia poligénica. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro, verdad? Léanlo, por favor, chicos. Léanlo. Ojo, muy bien. Pasamos a otro tema. Gemelos. Gemelos y mellizos. ¿Son iguales o no? No. No. ¿Por qué? Porque se escribe con gemelos y otro con mellizos. No. Por ejemplo, Los gemelos comparten. estos de acá son gemelos. Y estos de acá Mellizos. son también gemelos. ¿Ya? Ajá. No. Nada de heterocigotos ni monocigotos. Mira, estos de acá salen de una sola célula. Estos son los llamados gemelos monocigóticos. Y estos de acá salen de dos células. De dos células con dos espermatozoides. O sea, dos óvulos con dos espermatozoides. Estos son gemelos disigóticos. ¿Ok? Disigóticos. O también llamados mellizos. Arriba gemelos y estos mellizos. ¿Son gemelos los dos? Sí, son gemelos. Estos son monocigóticos y estos son disigóticos, también llamados mellizos. ¿Cómo se forman? Miren. El término corial, ¿ya? El término corial viene de placenta. Y el término amnios viene de bolsa. ¿Ya? El niño dentro del vientre de la mamá, sí, acá tenemos al niño, en sus piernitas. El niño dentro del vientre de la mamá se alimenta a través de la placenta y está cubierto por una bolsa que se llama amnios. ¿Ok? La placenta y el amnios, que es la bolsa que lo cubre, y el líquido amniótico que está acá, pues, por eso se llama líquido amniótico. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con corión o corio tiene que ver con placenta. ¿Ya? Lo que diga amnios con la membrana amniótica. Muy bien. Si el niño, si este gemelo se divide de 1 a 3 días, o sea, cuando está en estado de mórula, será un gemelo bicorial biamniótico. ¿Qué significa? 2 placentas, 2 bolsas. ¿Está claro? Si se divide del día 4 al día 8, monocorial, o sea, una sola placenta, biamniótico, 2 bolsas. Si se divide del día 8 al día 13, monocorial, o sea, una sola placenta, monoamniótico, una sola bolsa. Mientras más temprano se divide, más individualidad. Pero ¿qué sucede si se divide después del día 14?
o sea, de la segunda semana, nacen pegados, siameses. ¿Por qué? Porque en la segunda semana ya se forma el disco germinativo bilaminar. ¿Acá? Muy bien. ¿Entendieron? No, ya no importa, más facilito. Bicorial biamniótico. 2 fetos, 2 bolsas, 2 placentas. ¿Qué día? 2. Acuérdate, 2, BB. Biamniótico bicorial, 2. ¿Está claro? 5 días, monocorial, 1 sola placenta, biamniótico. 2 bolsas. 2 fetos, 2 bolsas, 1 placenta. Día 8, monocorial, amniótica. 1 sola placenta, 1 sola bolsa. Después del día 14, después de la segunda semana, formación de disco germinativo bilaminar, nacen siameses. Nacen siameses, nacen pegados. Si se pegan por la cabeza se llamarán cefalópagos. Si están pegados por la cavidad pélvica se llamarán isquiópagos. Si se unen por la zona lumbar se llaman pigópagos. Si se unen por la zona de la barriguita, onfalópagos. ¿Ok? ¿Por el tórax? Toracópagos. ¿Ya? En cambio, los gemelos disigóticos, también llamados mellizos, ¿sí? Mellizos, cada uno independiente. A ver, diferencias. Los monocigóticos, lo que hemos hablado hasta hace un momento. Los disigóticos, uno diferente del otro. Sexo. Miren, en los monocigóticos, el sexo siempre será el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen la misma carga genética, perfecto, sí, eso está muy bien. Pero ¿qué acabamos de decir? Que son monocigóticos, o sea, un óvulo que por ejemplo es X, que siempre es X obviamente, y un esperma que es Y, por ejemplo. El producto que sale, XY. Y este monocigótico se divide, entonces siempre serán del mismo sexo. En cambio, el disigótico a veces tiene el mismo sexo. Este óvulo siempre será X. Y este globo, este espermatozoide, X. Si se juntan acá, XY. Si se juntan acá, XX. ¿No es cierto? Mujer, hombre. Disigóticos. ¿Está claro? Muy bien. Aspecto físico. Monocigóticos. Siempre son igualitos. En cambio, los disigóticos se parecen, pero hay algunas cosas que se pueden diferenciar. Yo conozco gemelos que hay que poner el marcador para saber quiénes son, porque son igualitos. Doctor, Son quedan igualitos. ya 5 minutos. ¿Perdón? Quedan ya 5 minutos. Ah, ya, tan rápido. Placenta, 1 o 2, dependiendo, ¿no es cierto? Si es monocorial, si es bicorial, si es biamniótico, si es monoamniótico. Y acá siempre habrá 2, ¿verdad? Grupo sanguíneo. Si son de una misma célula, siempre será el mismo grupo sanguíneo. Si son de 2 células diferentes, pueden ser distintos. ¿Ok? Entre los monocigóticos la relación es más estrecha. Entre los disigóticos, siempre cada uno por su lado. Tanto así que dice que el monocigótico siente lo que siente el otro, ¿no? Yo me acuerdo de un gemelo que había terminado con su novia y el que lloraba era el otro. Oye, ¿por qué lloras? Y todavía la mamá les puso Peter al mayor y Pedro al menor. Pedro, pero son en inglés, ¿no? Peter, ¿por qué lloras? No, Pedro, ¿por qué lloras? Porque Peter terminó con su novia. Ahora conozco de gemelas que les gusta el mismo chico y lo comparten. Puede pasar. Muy bien, lean diferencias en distribución. Claro.